Venezuela exige, América Latina exige en la calle. Respetamos la propiedad privada. Exprópiese. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro es una persona que ha determinado la política de Venezuela en los últimos años, de origen bastante humilde. Algunos hablan un poco de sus pocas credenciales académicas. Su padre fue un líder de Acción Democrática, el partido tradicional venezolano, socialdemócrata. Su madre es de origen colombiano. Él aprendió de política en casa, no en una universidad, no en un espacio académico, pero hizo política toda su vida y de hecho llega al Metro de Caracas como parte de un proyecto en el cual buscaban desestabilizar a Venezuela. Si se tenía el control del Metro de Caracas a partir del sindicato, se podía generar una dinámica revolucionaria que era la salida en ese momento que ellos consideraban le podían dar a su proyecto político. Fue dirigente de izquierda, lo que en su momento se llamaba un cuadro de la Liga Socialista, un pequeño partido de izquierda venezolano que estuvo muy relacionado con Cuba. De hecho, Nicolás Maduro tuvo formación en la que se llama la Escuela del Partido Comunista de Cuba, la Escuela Ñico López. Pero Nicolás Maduro, pese a su poca preparación técnica y profesional, fue canciller de Hugo Chávez durante mucho tiempo y podríamos decir que la figura de Nicolás Maduro como canciller es muy distinta a la figura de Nicolás Maduro como presidente. En Venezuela, él, además de tener esa militancia en la Liga Socialista, fue dirigente sindical vinculado al sector de transporte. Y ya en los años 90, cuando irrumpe en la escena pública Hugo Chávez con un intento fallido de golpe de Estado en 1992, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en ese momento todavía no eran pareja, son de los civiles que se acercan a esos militares golpistas y paulatinamente van construyendo una relación de mucha confianza con Hugo Chávez. Una vez que Hugo Chávez llega al poder en el año 99, Nicolás Maduro ocupa posiciones muy relevantes como la presidencia de la Asamblea Nacional y durante 6 años fue el canciller de la República. Es importante recalcar la extensión del tiempo porque en promedio los ministros de Hugo Chávez duraron 1 o 2 años. En el caso de Maduro, durante 6 años ocupó una misma posición de ministro, además dándole un nivel de interlocución directa con Chávez porque era un tema muy relevante, pues toda la política exterior del chavismo. Todo eso lo convirtió en todos estos años en una figura del círculo más cercano de confianza de Hugo Chávez. No tengan ustedes la menor duda de que nosotros reconoceremos los resultados, sean cuales fueren. Cuando Hugo Chávez es reelegido en 2012, el primer acto que permite identificar que el sucesor de Hugo Chávez va a ser Nicolás Maduro es su nombramiento como vicepresidente. Precisamente esa relación de tanta confianza que se construyó entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro hizo que al surgir la enfermedad de Hugo Chávez, eso se supo después, cuando Hugo Chávez supo que estuvo enfermo, la primera persona a la que le manifestó su problema de salud fue a Nicolás Maduro. Entre ellos decidieron la atención de Hugo Chávez en Cuba. Esa relación previa de Maduro con el aparato cubano facilitó mucha de esa atención. Nicolás Maduro estuvo en el lecho de enfermo de Hugo Chávez. Todas las imágenes cotidianas de el Hugo Chávez convaleciente mostraban a Maduro usualmente junto a las hijas de Chávez en ese lecho. Allí se terminó, creo yo, de amarrar una relación que ya venía de mucho tiempo. Un elemento fundamental, la extrema lealtad de Nicolás Maduro a Hugo Chávez. Nicolás Maduro nunca le decía que no a Hugo Chávez, aceptaba incluso las misiones más descabelladas en materia de política exterior porque eso era lo que quería el presidente. Y es Hugo Chávez quien en su último discurso público en diciembre del año 2012 dice que su heredero político es Nicolás Maduro y en un mensaje emotivo, porque ya luego no se vio más a Hugo Chávez,
le pidió a la población que votaran por Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro es el heredero político de Hugo Chávez directamente. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Según la Constitución venezolana, al que le correspondía reemplazar una vez muerto era Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, que acá sería el Congreso. Pero el Tribunal Constitucional designa a Maduro pues de una manera poco clara, aunque posteriormente hubo elecciones y el señor Maduro es ratificado. Pero indudablemente, siguiendo la legislación constitucional venezolana, el que realmente le correspondía era el señor Diosdado Cabello. El que el propio Hugo Chávez estuviese siendo tratado en Cuba generó que ese elemento cubano pesara más que el elemento militarista. Si bien Hugo Chávez era una persona de origen militar, que se haya decantado por sucesor en una persona civil y no en Diosdado Cabello, que quizá hubiese sido el militar que lo hubiera podido reemplazar, se marca por la incidencia de los cubanos. Las relaciones con Diosdado por el tema de los cubanos ya estaba deteriorada. Por eso es que se supone que Chávez dice, no, yo prefiero a Maduro, que quizás no es tan talentoso como Diosdado, pero me da más confianza, porque allí habían asuntos entre militares también que se supo con el tiempo. Recordemos que cuando se decantan por Nicolás Maduro, mucha gente sintió en toda la región una tranquilidad y en la propia Venezuela, porque sentían que era mejor un civil que un militar y sentían que Nicolás Maduro era una persona que eventualmente podía conciliar, con el cual se podía dialogar, que podía tender puentes, no en la versión de Diosdado Cabello, que siempre ha sido más confrontativo, incluso más grosero en su lenguaje. Nicolás Maduro parecía ser una persona que podía dar más garantías para que se retomase una vía democrática en Venezuela o para que se fortaleciera la democracia en Venezuela. Sin embargo, pues Nicolás Maduro rompió la democracia en Venezuela e incluso el 1 de mayo de 2017 es lo que muchos politólogos consideramos el inicio de una dictadura en Venezuela, porque si bien durante el periodo de Hugo Chávez se hablaba de un autoritarismo competitivo, en el caso de Nicolás Maduro, ese acto puntual en ese día de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente rompe la democracia en Venezuela. Nosotros creemos que ganamos las elecciones. Y el otro comando de campaña cree que también ganó las elecciones. Bueno, cada quien está en su derecho. Cada quien tiene el derecho de contar sus votos. Nicolás Maduro llega a la presidencia de Venezuela después de un proceso electoral que se da en 2012, en el cual Hugo Chávez, su antecesor, gana las elecciones con una disminución del margen que tenía sobre la oposición. Hugo Chávez era un factor electoral que lograba congregar a los venezolanos. En 2006 había ganado con una gran mayoría, en 2012 esa mayoría se había reducido y en 2013 se da una elección ya con la ausencia de Chávez, pero con la dinámica de haber sido ungido como el sucesor, gana con una muy pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia lo primero que pone en tela de juicio es si realmente ganó. Y en la elección de 2013 justamente se ven un montón de irregularidades que son denunciadas, gana por un margen mínimo, 7.500.000 contra 7.300.000, 200 y pico de votos con una participación alta. Fue una elección obviamente con una diferencia muy grande en cuanto a la campaña como tal, los recursos públicos absolutamente volcados para Nicolás Maduro, lo que se llama en Venezuela los colectivos, que son grupos parapoliciales a favor del régimen. Bueno, sacaron a gente de los centros electorales, hubo mucha votación dudosa, por eso es que en su momento Enrique Capriles no aceptó esa derrota, que fue además por muy poca diferencia. Se pidió abrir las cajas, que se hiciera un conteo real, eso nunca ocurrió. Según los sectores opositores, lo que les dicen a ellos sus encuestas de boca de urna es que había ganado la oposición. El entonces candidato Enrique Capriles le había ganado por un margen muy pequeño, pero que Enrique Capriles tomó la decisión de no sacar a la calle al pueblo a defender el resultado, porque eso hubiera significado incendiar a Venezuela. Creo que fue la primera vez en la que la juventud realmente sintió que se estaban estructurando espacios en donde realmente se estaban tomando no solamente en cuenta a los jóvenes, sino que mucha de esa juventud estaba abocada a girarse todo el país para poder llevar el mensaje, y en este caso en ese apoyo a la presidencia íbamos con Enrique Capriles. Con esa dinámica, con una legitimidad muy gaseosa de Nicolás Maduro de haber ganado supuestamente con un pequeño margen,
Nicolás Maduro empieza a hacer una construcción de proyecto político que va a ir limitando los espacios electorales, lo cual es un poco paradójico, porque la primera parte de la revolución bolivariana se presentó al mundo como un proceso de constante consulta popular, de constante ejercicio electoral, de llamado a elecciones y con una movilización política importante. No unas elecciones limpias, pero sí elecciones. Con Nicolás Maduro eso va a cambiar, y va a cambiar en el primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro gana con muy poco supuestamente la elección, pero a finales de ese año tiene unas elecciones locales y para poder garantizar un resultado genera unas estrategias políticas como el denominado acaso, que fue expropiar electrodomésticos, línea blanca de productos en Venezuela para dárselos directamente al pueblo y así granjearse un poco la voluntad. Que vamos a ganar, Daniel, anótalo desde ya, la vamos a ganar con esa Venezuela heroica, que no se va a dejar quitar la patria. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor, lo juro, jamás. La elección de Nicolás Maduro en 2018 es una elección no competitiva, no justa y no transparente, que le permite a él hacerse al poder, pero que no le da la garantía de reconocimiento internacional. Particularmente Estados Unidos, Brasil y Colombia, que son países fundamentales, no reconocen la realización de esa elección como una elección democrática, particularmente porque los candidatos opositores que tenían posibilidades de competir fueron inhabilitados, no se les permitió finalmente esa competencia y el candidato que se presenta no lograba convocar a los diferentes actores de la oposición. También se secuestran partidos o tarjetas de partidos, lo que hace que los partidos opositores tengan un nivel menor de participación y se generan herramientas en las cuales se condiciona al ciudadano al acceso a política social con tal de que vote en favor del chavismo, es decir, el carnet de la patria, los puntos rojos, una serie de estrategias que hicieron que el ciudadano se viera obligado o forzado a votar por el oficialismo. Más de 60 países dijeron en ese momento que esas elecciones habían sido ilegítimas y por tanto pasamos a una etapa política donde Maduro ocupaba el poder, pero no tenía un reconocimiento como presidente legítimo del país. Unas elecciones montadas para alabar y decir que hay elecciones justas y transparentes, que en Venezuela se respeta la democracia, pero una elección donde participaron ellos con los que ellos han comprado durante años para montar elecciones y decir que en este proceso han sido elecciones justas y transparentes, donde ni siquiera se permitieron que nuevas inscripciones a nivel internacional para que los votantes pudieran actualizar y hacer cambios, donde no se permitieron observaciones internacionales, donde teníamos candidatos inhabilitados, tarjetas de las oposiciones robadas, secuestradas y se la han dado a otros militantes del partido o falsa oposición para que hicieran el llamado y pudieran postular cargos. Todavía no se hayan dado. Primera vez en la historia. Es un proceso particular porque Nicolás Maduro va a tener que hacerse responsable de todas las malas decisiones políticas, económicas y sociales que tomó la revolución bolivariana en la primera década. Y para su segundo o para su primer año de gobierno, porque él es elegido en 2013, pero ya en 2014 se tiene que declarar Venezuela en emergencia económica. Los recursos petroleros ya no eran los mismos, que ahí hay que hacer una claridad. No es por las sanciones internacionales, sino básicamente porque la producción petrolera de Venezuela se vino al piso. Recordemos que Venezuela, cuando llega el chavismo, estaba produciendo más de 3 millones de barriles diarios de petróleo y para el momento en el cual Nicolás Maduro ejerce el poder, el promedio cae por debajo del 1.000.000 de barriles, lo cual da un flujo de caja muchísimo menor al chavismo, menos capacidad para comprar voluntades y particularmente para utilizar ese dinero como apalancamiento político. Y a eso se le suma una pérdida del control territorial. Por primera vez Venezuela pierde el monopolio de la fuerza, empiezan a surgir grupos que compiten con el Estado por el monopolio de la fuerza, por el monopolio del uso de las armas. Venezuela pierde una dinámica de control territorial que va a permitir el crecimiento de actores delincuenciales. Recordemos que en los primeros 5 años de Nicolás Maduro en la presidencia se convierte Venezuela en uno de los países más violentos del mundo, teniendo unas tasas por encima de 93 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que el caso venezolano sea llamativo y fundamentalmente, digamos que la peor consecuencia del gobierno de Nicolás Maduro lo vemos en la diáspora migratoria. Podríamos decir que los 10 años de Maduro en el poder, tomando del 2013
hasta 2023, hasta ahora incluso 2024, se dividieron en varios momentos. Esa primera presidencia de entre 2013 y 2018, hubo un fervor popular que Maduro había heredado de Chávez. Creo yo que en general todavía tampoco se había desencadenado la crisis económica que tuvo su peor faceta a partir del 2015. Y Maduro, aunque no era precisamente un personaje popular, terminaron los distintos actores políticos por reconocer que era un presidente legítimo en el poder. Patria o colonia, tu voto decide, paz o violencia. Maduro tiene una gran incapacidad para transmitir, para juntar el espíritu o para despertar, que lo tenía Chávez, que tenía una gran elocuencia. Por eso se centra en el poder, en el control y en el miedo. Entonces eso hace cerrar justamente mucho más a las acciones duras de persecución, de control. Es un régimen autoritario, técnicamente hablando, y uno le puede decir que es una dictadura políticamente hablando. Ha sido un régimen represor, de censura y que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y esto esto es importante recalcarlo porque no son violaciones a los derechos humanos aisladas, son crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro es el dictador más cruel que tiene la región, tanto así que el centro de torturas más grande que tiene lamentablemente la región está en Caracas, que es el Helicoide, donde los testimonios son uno peor que otro. Crisis en el sistema educativo, crisis en el nivel del sistema de salud, inseguridad, crisis en todo el tema de persecuciones y amedrentamiento hacia líderes políticos que pensaran distinto, y todo este deterioro dentro de un país que económicamente el petróleo fue cayendo, se fue rompiendo este tema económico y generó la crisis que hoy está sumergida en Venezuela, donde le agregamos falta de combustible en un país número uno en tema de petróleo. Empezamos a tener combustible, a hacer colas para combustible, colas para comprar comida. Todo esto generó el deterioro o el aumento del deterioro post-Chávez y recibimiento de Nicolás Maduro. Decir que Nicolás Maduro es un bruto conductor de Metrobús es subestimarlo, y de hecho esa subestimación ha sido uno de los elementos de los que se ha valido Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Cuando una persona es capaz de pasar por encima de su propio orgullo, ridiculizarse él mismo, pero aún así mantener poder, demuestra que no es un buen gobernante, pero que sí es un tirano muy efectivo. Y eso prácticamente es lo que le ha permitido a Nicolás Maduro ya tener 11 años en el poder y en esta elección aparentemente perpetuar o buscar perpetuarse en el ejercicio del mismo. Jura usted cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Claramente Maduro intenta imitar a Chávez, pero en su incapacidad se queda muy corto. Hugo Chávez tenía el fervor electoral a partir de la dinámica carismática. Hugo Chávez era un líder carismático. Nicolás Maduro se diferencia de Hugo Chávez porque carece de carisma. No tiene ese carisma que llegó a tener Hugo Chávez. Nunca ha logrado atraer al público, incluso dentro del trabajo que hacemos en el observatorio, que es monitorear todas las declaraciones de los presidentes de Venezuela. Es muy difícil seguir el discurso de Nicolás Maduro porque es un discurso soso, aburrido, mal articulado, incluso muchas veces torpe y casi que a veces llega al ridículo. Por eso hay que tener cuidado con él, porque él se expone al ridículo, pero no lo hace como una forma casual, hace parte de su estrategia comunicacional. El permitir que la gente se burle de él hace que lo subestimen. Estaba orando y recordándolo, y de repente entró un pajarito y empezó a silbar. Y yo sentí el espíritu de él. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. Yo sentí el espíritu de mi comandante Chávez. Eso en una primera instancia hace que comunicacionalmente no sean iguales. En segunda instancia, el uso de los aparatos represivos del Estado. Nicolás Maduro ha desembocado o ha dado rienda suelta para que el aparato represivo cometa violación de derechos humanos. En el caso de Hugo Chávez por lo menos fingía que no se permitía la violación de derechos humanos. En materia electoral, Hugo Chávez fingía un proceso electoral abierto donde había confrontación participativa. Nicolás Maduro no. Nicolás Maduro incluso ha llegado a decir
en algunos momentos que él gobierne y él seguirá gobernando. Porque aquí va a haber un solo presidente y se llama Nicolás Maduro. Limitando la posibilidad de una alternancia política. Entonces, también en ese elemento se diferencian, y una de las particularidades más importantes es que Nicolás Maduro distribuye cuotas de poder. En el caso de Hugo Chávez, él era el poder. Entonces, en el caso de Nicolás Maduro, por ejemplo, en el caso de su relación con los militares, Hugo Chávez tenía un control de los militares porque él mismo era militar. Nicolás Maduro ha tenido que darles dádivas, entonces les dio acceso al negocio petrolero, les dio acceso al negocio minero, les dio acceso a la repartición de mercados, es decir, a la distribución de alimentos, les dio acceso a los medios de comunicación, les creó su propio canal de televisión, es decir, construyó toda una dinámica de extorsión para mantener la lealtad de los militares con él. Es decir, les da dádivas, dinero, capacidad, pero también sabe jugar con las fichas y moverlas en momentos determinados. Y eso hace que Nicolás Maduro en algunos momentos tenga un círculo que lo rodea, pero que también haya sabido quitar del poder a personas que se le empiezan a volver incómodas. Entonces, Nicolás Maduro hay que tener cuidado en subestimarlo. No es más débil que Hugo Chávez, a pesar de que pareciera ser más débil. Tiene una capacidad de ejercicio del poder que lo que hace es que instrumentaliza herramientas más autoritarias. Nicolás Maduro es alguien que no te visita las calles de Venezuela. Es un presidente que no comparte con su militancia, que no hace un recorrido masivo dentro del país, a diferencia de Chávez, que visitaba las calles de Venezuela, llenaba las calles. Este gobierno de Nicolás Maduro, desde que llegó, su trabajo ha sido en generar persecución a la oposición venezolana, en generar crisis y en aumentar cada uno de estos escenarios que te he dicho. La inseguridad, falta de educación, falta de oportunidades, escasez del petróleo, escasez de gasolinas dentro de un país. Y esto es lo que te hace diferencia de decir qué es la diferencia entre Maduro y Chávez. Pero quien hereda todo esto también lo hereda de Chávez. O sea, no es que Chávez venía haciéndolo una gestión impecable, sino que esto recae y Nicolás Maduro lo acelera de una manera abismal en el proceso. Chávez tenía muchos errores, pero Chávez lo primero que siempre hacía era tocar el diálogo. En las huelgas de hambre se ponía a comer en las cadenas nacionales, buscaba que delegados del gobierno fueran a negociar con las personas que lideraban las protestas, y aunque sea para salir con alguna barrabasada en la ONU, en la OEA, en los consejos de seguridad, él buscaba primero el diálogo. Era un tipo que tenía la capacidad de dialogar. Pero este Nicolás no tiene la capacidad de dialogar, no le gusta dialogar, y yo creo que el problema más grande de estas personas que son narcisistas y ególatras es que no se dejan, primero, guiar a que sí puede haber entendimiento de otras formas, de otras maneras. Y el problema también de esto es que entre Chávez y Maduro teníamos un Chávez estratégico y tenemos un Maduro impulsivo. Y eso ha logrado que esa mezcla, esa fibra entre un impulsivo como Maduro y un estratega militar como los Diosdado, pues tengan, digamos, el país en un cerco en donde hasta ahora no puede salir. La principal diferencia entre el gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, desde mi punto de vista, tiene que ver con la conexión emocional, carismática, populista que efectivamente logró Hugo Chávez con la población venezolana a lo que es el gobierno de Maduro, que termina siendo más una suerte de un gobierno impuesto, y en los últimos años notablemente impuesto, no generado, digamos, por esa conexión emocional. En su inicio, Hugo Chávez, antes de fallecer, trata de trasladarle a Maduro esa emocionalidad que lo conectaba con la sociedad, y eso ocurre en un primer momento, pero eso ya luego se rompe. Hugo Chávez contaba con una gran popularidad proveniente del dinero. En ese tiempo recordemos que Hugo Chávez tenía una cartera abierta muy grande producto del petróleo,
una empresa petrolera que todavía no habían destruido, ya la destruyeron, y tenían mucho dinero. Y segundo, bueno, obviamente mucho más carisma que el de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un Hugo Chávez, pero sin dinero y sin carisma. Si hoy Chávez siguiera vivo, muy probablemente estaría haciendo lo mismo que hace él, porque al final estos regímenes dejan de ser una autocracia competitiva, que es cuando tienen dinero, cuando tienen popularidad y cuando tienen apoyos internacionales, y comienzan a ser una autocracia cerrada cuando pierden todo eso, que es lo que ha ocurrido acá. A Maduro lo único que le queda en este momento es la represión. Una de las particularidades para construir alianzas de Nicolás Maduro fue reconocer que ya no hacía parte del mundo democrático occidental. Y eso empieza con el recrudecimiento de violación de derechos humanos y particularmente con las sanciones internacionales, lo que lleva a Nicolás Maduro a fortalecer vínculos con potencias extracontinentales. Los principales aliados de Nicolás Maduro en el mundo en este momento son países que pueden identificarse por ser países gobernados por presidentes o jefes de Estado que tienen una política contraria a Estados Unidos. Es decir, los une el anti-norteamericanismo y eso permite ver que gobiernos tan disímiles como el régimen de Irán o el gobierno comunista en Cuba o Rusia o China, que tienen entre ellos, o Turquía, que todos entre ellos tienen muchos matices, pero están unidos por crear una suerte de contrahegemonía antiestadounidense donde se inserta Venezuela. Con Rusia genera una dinámica de meterse en esa confrontación que hoy existe entre Estados Unidos y Rusia, y eso le permite facilitarse acceso a armamento, a tecnología militar y a inteligencia que le sirve al régimen venezolano. Por el otro lado tenemos Irán. En la medida en que el petróleo venezolano empieza a recibir sanciones, esto fortalece los vínculos que se venían trabajando desde los primeros años con Hugo Chávez, pero que le dan particularmente en este momento acceso a combustible iraní para suplir la incapacidad para refinar su propio combustible. Entonces, Irán se vuelve un aliado estratégico en materia de hidrocarburos. En el caso de China, ahí la relación es un poco más agridulce porque China hizo un esfuerzo por construir con Venezuela una relación más sólida e incluso Venezuela fue la puerta de entrada de China a la región, pero particularmente la falta de consistencia de las autoridades venezolanas para cumplir los compromisos económicos van a hacer que muchos de los proyectos que se adelantaron con China se conviertan en monumentales fracasos. Los aliados hoy no son solamente la izquierda, porque de hecho hay una izquierda democrática que no está o que tiene críticas hacia el proceso chavista, legítimas y concretas. O sea, si uno piensa en Boric, es uno de los referentes más importantes, pero después de a poco van apareciendo otras voces que van ampliando esa crítica para que, bueno, se empiece a ajustar. Pero hoy creo que los aliados están, o se articularon todos en un proyecto de no liberalismo, o sea, de iliberales. Y ahí uno entiende los aliados internacionales como Irán, Turquía, China o Rusia, que no son de izquierda. Se va dividiendo entre los que consideran al mundo desde una lógica no liberal, no de derechos humanos, de no transparencia. O sea, hay una línea que va en contra de lo que entendemos como democracias en el fondo. Esta relación de Nicolás Maduro con el resto de los países de Latinoamérica ha estado en constante cambio. Y esto pasa dependiendo quién sea el presidente de turno, la presidenta de turno, el gobierno que
Actualmente en los países de Latinoamérica, quienes son sus principales aliados es Cuba, Nicaragua y Bolivia. Pudiéramos agregar medias tintas allí que están y no están, como Chile, como Colombia, a veces marcan posiciones a favor del régimen de Nicolás Maduro. Este apoyo no es total en todos los países, pero a comparación del 2018 hay más silencio a nivel de algunos países que opinaban libremente y hay un rechazo en otros países con postura firme al gobierno de Nicolás Maduro. La economía de Venezuela desde el 2014 viene en caída. Más del 80% del Producto Interno Bruto se contrajo en estos años y particularmente ha perdido la cuarta parte de su mercado porque la gente se ha ido. Es decir, la economía venezolana perdió la cuarta parte en un solo tajón por la migración. En este momento se empieza a estabilizar en la precariedad. 2022 fue un año de crecimiento, sin embargo 2023 fue nuevamente un año de caída y se espera que 2024 continúe la caída. Por diferentes razones, por las medidas que tomó el chavismo, pero también hay que decirlo, las sanciones internacionales sí tienen un efecto real en la economía venezolana y sí afectan la vida del día a día de los venezolanos. Por eso lo ideal de esas sanciones es que no sean sanciones sectoriales, sino sean sanciones individuales, sanciones a aquellos actores que han violado derechos humanos, que han participado en narcotráfico o que han participado en dinámicas de corrupción como se hacía en la década pasada. El sector petrolero, que es del cual depende Venezuela, es un sector que todavía está muy golpeado y la mayoría de la venta de bienes y servicios hoy se hace casi que de contrabando porque el gobierno no tiene la capacidad de agencia para manejar todos estos recursos, ni tampoco permite que los privados lo puedan hacer libremente en una competencia de mercado. El día a día de los ciudadanos, el salario está oscilando entre los 3 a los 5 dólares. Hace años que no se sube el salario mínimo, lo que se hace es una compensación por bonos que están supeditados a una militancia política, es decir, un ciudadano no le suben el salario mínimo por la inflación o por las necesidades que tiene el sistema económico, sino por los servicios o por la fidelidad que le presta a la revolución bolivariana, lo cual hace que el ciudadano que no se pliega pues no tenga posibilidades de desarrollo socioeconómico. El salario está en 4 dólares, la canasta alimentaria, según la Federación Venezolana de Maestros, está en cerca de 500 dólares. O sea, una familia necesitaría 500 dólares para alimentarse decentemente, equilibradamente en Venezuela. El venezolano tiene que tener mínimo 4 trabajos adicionales o 4 sueldos mínimos para poder cumplir con la canasta básica de alimentación. Y esto teniendo un venezolano que no se enferme, que no tenga que comprar útiles escolares, que no tenga que comprar otras necesidades, que no tenga transporte. Todo esto es el costo de la vida de un venezolano que padece día a día dentro de Venezuela. La economía venezolana está completamente destruida. En Venezuela, yo siempre he dicho, no hay un Estado fuerte, ¿no? Tanto que hablan de los regímenes socialistas, no existe un Estado fuerte, existe un gobierno fuerte porque es una dictadura. Pero el Estado abandonó a los venezolanos. Por eso los venezolanos tuvieron que buscar vías alternas, dolarizar de facto. Hay muchas familias que tratan de vivir con eso, pero a su vez se crea una diferencia muy grande de economía. Los que pueden tener acceso a dólares más o menos pueden sobrevivir mejor, los que no lo tienen entonces están muy dañados. Obviamente las remesas son fundamentales para muchísimas familias, pero estamos hablando de un país que tiene más del 75% de pobreza, más de la mitad del país en pobreza extrema. Los niños obviamente son los más afectados. Actualmente se vive un tema de censura, de autocensura también por parte de los mismos periodistas. En el caso de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez persiguió a los medios y la primera gran persecución de medios se dio contra RCTV. Con Nicolás Maduro, esa persecución a los medios esa relación con los medios va a ser muchísimo más compleja. Nicolás Maduro va a crear una serie de instrumentos para prohibir el acceso a medios de información para la sociedad venezolana. En los años que Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela, han cerrado más de 100 periódicos, han desaparecido más de 200 emisoras de radio y buena parte de lo que era el ecosistema anterior a Maduro cambió radicalmente porque muchos medios que sobreviven
fueron vendidos, en algunos casos bajo coacción, a empresarios vinculados al chavismo. Venezuela es un país lleno de desiertos informativos, hay una cantidad de ciudades importantes en el país donde no hay ningún periódico, donde han desaparecido los programas de radio, donde no hay espacios para abordar los temas políticos y económicos que embargan a la sociedad. Casos particulares, la ley contra el miedo. La ley contra el miedo es supuestamente una ley que permite o que busca supuestamente proteger a los ciudadanos venezolanos, pero lo que hizo fue cerrar medios de comunicación, evitar la entrada de señal abierta de televisión de canales internacionales como CNN, como NTN 24, como Caracol Noticias en el caso de Colombia, prohibir las emisoras de radio. Radio Caracas Radio, que era la emisora más antigua de Venezuela, fue cerrada y perseguida por el régimen venezolano, no solamente en su señal abierta, sino después en su señal por internet. Muchos medios, muchos periodistas han sido perseguidos por el régimen al punto que les toca salir de Venezuela y la labor de comunicación se fue, digamos, cerrando cada vez más y convirtiendo únicamente en medios oficialistas. Es decir, el Estado se apoderó de todos los medios y se dice la verdad de la revolución bolivariana para sus ciudadanos, un afán un poco totalitario de los medios. Ahora, en este momento particularmente, se está promoviendo una ley antifascismo y formas similares, fascismo, antifascismo, neofascismo, que ellos la llaman así, pero que básicamente ya no busca ni siquiera perseguir a los medios de comunicación, sino incluso al ciudadano que se expresa a través de redes sociales. Aquel ciudadano que en un momento determinado en su cuenta de X, Twitter o Instagram hace un pronunciamiento diciendo mi chamo no puede estudiar porque no hay profesores, a ese ciudadano le pueden caer consecuencias porque esa declaración, que es reclamar educación para sus hijos, termina siendo una afrenta contra el proyecto político de la revolución bolivariana. Y en esto hay que ser claro, Nicolás Maduro es una de las personas que más ha perseguido a los medios de comunicación y ahora a los ciudadanos en Venezuela. Yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. La situación de los presos políticos en Venezuela en este momento, pues es una situación de crisis. Se calcula que hay cerca entre 250 y 300 presos políticos. Esos presos políticos incluyen exmilitares o militares, civiles, por supuesto, entre esos civiles políticos, si se quiere, profesionales, es decir, gente que ha hecho carrera en partidos de la oposición, también periodistas. Entonces, hay una represión evidente, hay un hostigamiento evidente, no es reciente, esto viene desde hace más de una década, a los distintos sectores de oposición, periodísticos, gremiales, sindicales, estudiantiles, partidistas. Entonces, lo que se vive hoy en Venezuela en términos de oposición política, pues es muy grave, tan así que hay capítulos abiertos para la revisión de lo que está ocurriendo en términos de derechos humanos. Hoy en Venezuela hay casi 300 presos políticos, muchos de ellos dirigentes, otros tantos militares, y bueno, y un asedio total, además de los muchos que se han tenido que ir del país. Actualmente la oposición hoy, en 2024, se encuentra en un trabajo unido con una candidatura para poder vencer lo que es el régimen de Nicolás Maduro el 28 de julio, pero ha sido una oposición que ha sufrido persecución, amedrentamiento, asesinato, hostigamiento, por decir la verdad, por querer un país distinto, por llamar a la protesta pacífica. Y todos estos actos que tú hagas en contra de defender la democracia terminan en persecución. Las dinámicas de persecución son absolutamente discrecionales y por eso podemos hablar de una dictadura en Venezuela, porque el Poder Judicial no está separado de los deseos del Poder Ejecutivo e incluso hemos escuchado cómo el Ejecutivo en algunos momentos ha dado orden de detener a personas que lo que están haciendo es movilización política y que en una democracia sería algo absolutamente normal, pero que en el caso venezolano no sucede así. Claramente es el uso del Estado para perseguir puntualmente y estratégicamente a los que rodean al poder opositor. Y los familiares de los prisioneros políticos que están aquí temen por la integridad física, por la vida y por la salud de sus familiares.
El estado de los presos políticos en Venezuela es deplorable. Ahora mismo hay 3 grandes centros donde están ellos detenidos, que es uno que le dicen La Tumba, uno el Helicoide y otro que es donde los están migrando en este momento, que es el Rodeo, que además los ponen con presos comunes. Son centros de tortura donde no solo son torturas físicas, sino torturas mentales. A las personas que están enfermas no les dan asistencia médica, no permiten que sus familiares los vean, no le dan comida día a día. Hay el caso, por ejemplo, de Emirlendris Benítez, que la detuvieron. Ella no hace política, ella no hace nada, la detuvieron simplemente porque conocía a alguien que no debía conocer, según ellos. Estaba embarazada, de tanta tortura le hicieron abortar y hoy día ni siquiera puede caminar y no le permiten que los médicos la vean. La situación de los presos políticos en Venezuela debería ser prácticamente una alerta mundial. Muchos de ellos están en estado crítico de salud por mala alimentación, porque no le permiten, porque hacen huelga de hambre por el trato que están viviendo, no le permiten poder cumplir con un tratamiento de azúcar. Te pones a imaginar cada una de estas cosas que viven ellos y es la situación no es solamente uno, de más 300 presos políticos que están dentro de Venezuela y que se viven repitiendo, que no hay un amparo que les proteja, ni siquiera que les permitan ser tratados para poder ver. Y una vez que vean un canje de 30 presos políticos, se esperan nuevos 30 presos políticos que puedan aumentar. La situación actual de los migrantes venezolanos es dramática porque alrededor del mundo hay 2 o 3 grandes crisis migratorias. Una está en Siria, otra está en Ucrania y la otra está en Venezuela. La diferencia entre Venezuela y los otros 2 países es que estos 2 países, Siria y Ucrania, están en guerra. Venezuela no está en una guerra. Y las cifras pues, son altísimas. Se está calculando al día de hoy que más o menos 7 millones de personas de origen venezolano han salido de su país a distintos lugares del mundo. La mayor parte de ellos pues, pasa evidentemente por la cercanía territorial por el territorio colombiano. Y el proceso de migración de los venezolanos ha pasado por distintas etapas. Primero tuvieron una etapa de fuga de cerebros muy importante, pero después, claro, en distintos momentos empezó eso como a desarrollarse masivamente. Muchos yéndose a pie por Colombia, pero que se han salido, como digo, en masa, desesperados. O sea, muchos en términos de expulsión económica, y algunos también, obviamente, con procesos o con persecución política, que ahí también piden refugio o asilo. Muchos de estos venezolanos están sin una calidad migratoria, sin un pasaporte, sin un documento vigente de los documentos venezolanos, pero se encuentran en distintos países como Colombia, siendo el país número 1, luego de esto sigue Perú, Ecuador, Chile, mismo España, Estados Unidos a través de lo que es el Darién, distintos venezolanos cruzando una de las selvas más peligrosas del mundo, ha permitido ser uno de los países que ha empezado a tener un mayor aumento en la cifra de migrantes venezolanos. Pero esto es lo que actualmente ha llevado el régimen de Nicolás Maduro a desplazar a más de 7.5 millones de venezolanos sin ser un país que esté en guerra. Estamos hablando de más de 5 millones de venezolanos en el mundo, o sea, regados por el mundo. De una población en Venezuela en su momento de 30 millones. Entonces, imagínate, y ojo, esa es la cifra hasta el 2021, no actualizado. Lo más actual lo tiene la ACNUR, que es quien ve el tema de movilidad humana, el tema de migrantes, y eso como que ha permitido que de una u otra manera el enfoque ahorita sea el tema de migrantes, pero no en tanta intensidad como lo era antes, ¿no? Veías campamentos de ACNUR, veías campamentos de Cruz Roja, veías campamentos de diferentes organizaciones, pero ya no en la misma intensidad. Los venezolanos deciden irse de su país porque no tienen las oportunidades suficientes. El estado, digamos, entre comillas, de bienestar que el chavismo planteó se cayó. La economía pues es deficiente, así que están buscando oportunidades en distintos lugares del continente porque
la situación es tan dramática que les sale mejor, o piensan, el cálculo es que prefieren caminar durante meses, ponerse o exponerse a grandes peligros que quedarse en Venezuela, ¿no? Entonces es básicamente eso, buscando unas oportunidades. Estos polos migratorios han variado mucho en Colombia, en Chile, en el Perú, en los Estados Unidos, en México incluso. Los venezolanos continúan yéndose de su país porque la emergencia humanitaria compleja y prolongada no ha sido resuelta. Es decir, un ciudadano venezolano en su país no tiene la posibilidad de construir un proyecto de vida, de tener un empleo para acceder a los medios de vida, de tener acceso a educación o de tener acceso a un sistema de salud. Un ciudadano joven toma la decisión de salir porque siente que si se queda en Venezuela no va a poder tener el desarrollo suyo o de su familia. Y eso los lleva a tomar la decisión muchas veces desinformados, muchas veces con muy poca inteligencia migratoria, es decir, sin la información necesaria, creyendo o cayendo en dinámicas de especulación. Redes de trata y tráfico de migrantes se aprovechan de ese nivel de ignorancia y le dicen a un ciudadano venezolano que salir de Venezuela es estar 3 días en la frontera entre México y Estados Unidos, sin tener noción real de lo que significa atravesar, por ejemplo, el Páramo de Berlín, saliendo apenas de Venezuela, o atravesar el Darién, o recorrer toda la ruta centroamericana. La falta de acceso a información también termina convirtiéndose en un estímulo perverso, y particularmente que ante el número de salida de venezolanos ya hay unas redes de trata y tráfico de migrantes que encontraron ahí una oportunidad. Incluso hay ofertas de salida de venezolanos que se venden casi como planes turísticos. Por $2.000 llegas a los Estados Unidos. Entonces el venezolano siente que realmente va a llegar a Estados Unidos por $2.000. Eso no es cierto. La realidad es que ellos se enfrentan a una dinámica que salen sin recursos en Venezuela, que por la ruta van recogiendo capital para ir pagando la siguiente llegada al siguiente puerto, y hay nudos migratorios, sobre todo en el Darién, donde la población se somete a unas condiciones extremas que obviamente pues atentan contra la vida de cualquier ser humano. Y lamentablemente organizaciones criminales como el Clan del Golfo han encontrado ahí una fuente de financiación y de enriquecimiento que compite incluso con el narcotráfico o con la extorsión. La diáspora venezolana continúa. La situación de los migrantes es muy compleja. 2023 de hecho es el año de mayor salida de población venezolana. El 20,3% de la diáspora venezolana salió el año pasado, en 2023. Sin embargo, es uno de los años de menor respuesta, y tristemente hay que decirlo, en la religión en este momento prevalece un abordaje de contención migratoria sobre el de integración migratoria. Países como Colombia, México o Chile han generado políticas de contención migratoria cuando en el pasado tenían políticas de recepción migratoria, lo cual es paradójico porque estamos hablando de gobiernos que teóricamente son de izquierda democrática, una izquierda que es mucho más cercana a los temas migratorios teóricamente en el mundo. Alrededor de cada uno de estos venezolanos, 1, sale por situación económica, 2, por falta de oportunidades, 3, por la inseguridad que se vive dentro de este país, 4, porque la educación que hay dentro de nuestro país sigue siendo una educación con muchas bases sólidas, pero no le permiten poder cumplir o tener los recursos necesarios para poder mantener una educación dentro de Venezuela. O trabajas o estudias. Y esto lo vive cada uno de los padres. Entonces, es la situación que vive cada uno de los venezolanos que sale del país por cada uno de estos temas. Y están los que salen por temas de persecuciones políticas porque no le permiten poder opinar libremente dentro de su país y tienen que decidir o estar preso, muerto, o irse de su país y seguir luchando desde afuera. Entonces estas son las distintas situaciones que hoy vive cada uno de los venezolanos que nos encontramos fuera y que siguen saliendo por las mismas situaciones. Una estadística que aumenta en el mismo escenario y no ha cambiado desde que aumentó la crisis en el 2018. El gobierno de Nicolás Maduro ha tenido un discurso negativo contra la migración. Primero negó la migración. Incluso algunos actores del régimen llegaron a decir que era eso, que era una puesta en escena y que no existía la tal migración. Diosdado Cabello llegó a decir que en Colombia los migrantes que caminaban por las carreteras de las principales arterias del país eran actores contratados fingiendo ser venezolanos, cuando en Colombia y en toda América del Sur la migración venezolana era una realidad de todos los días.
El régimen ha dicho en algún momento un canciller que tuvo y que después fue embajador en Colombia, Félix Plasencia, dijo que eran países instrumentalizando y buscando recursos de la cooperación internacional para aprovecharse de la crisis venezolana. Y particularmente ha dicho que la migración es el resultado de las sanciones internacionales, lo cual no es cierto. La migración arranca incluso desde el 2021, empezamos a ver salida de venezolanos. Entre 2021 y 2013 salieron más de 1.500.000 venezolanos ya por el deterioro político que vivía Venezuela, pero el año de mayor crecimiento fueron sobre todo el 2023 y el 2018-19, que fueron momentos de coyuntura política muy fuerte en Venezuela. Recordemos que la última elección presidencial fue precisamente en 2018 y eso se terminó convirtiendo en un estímulo para que ante la imposibilidad de un cambio político la gente saliera de Venezuela.